Inicialmente quiero mencionar la pregunta que Alfonso López Pumarejo le realizó a Alejandro Gálvez con respecto a por qué se empeñaba tanto en la candidatura de Gabriel Turbay en la década de 1940, a la cual Gálvez respondió: porque él es santanderiano como yo y desde los tiempos de Aquileo Parra no tenemos un presidente en nuestra región. Nació en 1901 de padres libaneses. Gabriel Turbay ascendió en las filas del Partido Liberal Colombiano tras haberse destacado entre los grupos de izquierda que atrajeron a la atención de la juventud de su época. Su grado de medicina fue pronto reemplazado por la pasión política en una carrera de buenos éxitos apenas truncada por su muerte prematura. Congresista, ministro de varias carteras en distintos gobiernos, embajador de Colombia en diversas misiones diplomáticas y finalmente candidato a la presidencia de la República. También conocido como López lo llamaba el Turco, apodo que con frecuencia sus opositores conservadores intentaban explotar para crearle desafecto en el electorado. Durante la campaña para la presidencia de Eduardo Santos, Turbay recorrió todo el país caracterizándose por ser un gran orador político. El 7 de agosto de 1938, siendo presidente del Senado, dio posesión a Eduardo Santos como presidente de la República. Turbay continuó como presidente del Congreso y director del liberalismo colombiano. Según los pronósticos del liberalismo, después de la presidencia de Santos, continuaría la de Turbay. Sin embargo, siguió la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo. Más tarde, la Convención Nacional del Partido Liberal proclamó a Gabriel Turbay candidato a la presidencia de la República para el cuatrienio 1946-1950. No obstante, también Jorge Eliezer Gaitán decidió lanzarse para oponerse a Turbay. Como candidato, Turbay insistió en la necesidad de fortalecer la producción nacional para engrandecer la economía y ayudar a los sectores más necesitados de Colombia. Se interesó por los problemas educativos y sanitarios y en general por la modernización del Estado colombiano. Desde el inicio de su campaña electoral se evidenciaron una serie de críticas las cuales giraban en torno a los grandes agasajos sociales que los diplomáticos ofrecían en su honor y al poder que tenían en los medios en la medida que su fotografía adornaba continuamente las páginas de los periódicos. Se hacían regalos en su honor, se trataba de comprar la opinión, pero aún así, cuando se presentaba ante los ojos del pueblo, voceríos de reproche y de rechazo llenaban el ambiente. Por eso dicha campaña estaba cuestionada, ya que cómo pretendía ser presidente de la República un hombre que no podía salir a la calle sin que se le faltase al respeto, por el respaldo de la oligarquía o por la influencia del dinero. Su campaña política para la presidencia de la República como candidato oficial del liberalismo chocó con la campaña política del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. El liberalismo se dividió entre los dos candidatos y ante esta división ganó las elecciones el conservatismo unido alrededor de la figura de Mariano Ospina Pérez. El fracaso liberal en las elecciones fue un verdadero puñal para Gabriel Turbay, que murió en París el 17 de noviembre de 1947 a la edad de 46 años. Mariano Ospina Pérez, del Partido Conservador, derrotó con 565.939 votos a su contendor Gabriel Turbay, del Partido Liberal. Fue así que se acabaron 16 años de gobiernos liberales el 7 de agosto de 1946. Comenzó su liderazgo creando la flota mercante Gran Colombiana, haciendo partícipe a Venezuela con el 45%, Ecuador con el 10% y Colombia con el 45% de capital, el cual se financiaba con dineros del Fondo Nacional del Café. A finales del mismo año, mediante la Ley 90, se creó el Instituto de Seguros Sociales, en sus siglas ISS, al cual se encargarían de la seguridad social, principalmente de los empleados del sector privado con empleo formal. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte.
sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán. En 1948, Mariano enfrentó el Bogotazo, el 9 de abril. Él y su esposa estaban de regreso de una feria ganadera en Ubaté. No estaban enterados del caos que se había formado, sino hasta que llegaron a Bogotá. La situación de orden público lo obligó a convocar el Gobierno de Unidad Nacional, que fracasó poco tiempo después. Ospina decretó estado de sitio en la ciudad. A él se le exigió renunciar y su copartidario Gómez sugirió que se le entregara el poder a los militares. Sin embargo, él rechazó la exigencia y dijo: más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Tiempo después, Ospina, para justificar el Bogotazo, se basó de mentiras, ya que afirmaba que había sido provocado por un complot internacional de los comunistas que buscaban quitar el monopolio del petróleo a Estados Unidos en Colombia. Una vez se levantó el estado de sitio, en diciembre se decretó la alianza bipartidista para salir de la crisis durante el año 1949. También ocurrieron varios acontecimientos. Empezó a funcionar la Ley 90, se creó la Reserva de la Macarena en medio del decreto 438 del 22 de febrero de 1949. Dirigió la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y supervisó la entrega de concesiones fluviales sobre el río Magdalena que poseía. La Tropical Oil Company para explotaciones petrolíferas desde 1921 con el fin de crear la empresa colombiana de los petroleros. Hoy Ecopetrol. El resultado se obtuvo de huelgas obreras del sector hidrocarburos y fue consolidada por su sucesor en 1951. Ospina se opuso a la reforma liberal y por ello se adelantaron las elecciones presidenciales, para el cual se impuso Laureano Gómez como sucesor. Fue así con el tiempo Ospina y Gómez se convirtieron en enemigos políticos, ya que la idea de Ospina era entregar el poder de comité bipartidario aplazando las elecciones por 4 años. La idea que tenían no le gustó a ninguno de los liberales ni al propio partido. Fue así el mandato de Mariano Ospina, el cual terminó el 7 de agosto de 1950. Ahora bien, para los colombianos todos, pero muy particularmente para los conservadores, la vida sin libertad no vale la pena ser vivida. La libertad no es un hecho, la libertad no es un derecho siquiera. La libertad es una recompensa y solo la disfrutarán los que saben merecerla. Por eso con inmenso júbilo vengo a unirme a vosotros en alegre,
la decisiva, la enérgica y fuerte lucha de salvar la libertad amenazada en Colombia como nunca antes estuviera, para decirle al país y deciros a vosotros que la única solución que tiene la patria es la solución conservadora, porque cualquiera otra que se vislumbre aún dentro de la perspectiva más remota ocasionará indefectiblemente la ruina de la libertad y la muerte de la República. Con estas palabras, Laureano Gómez culmina con uno de sus tantos discursos de índole polémica, cuya intención, indudablemente, consistió siempre en una rotunda y maniática obsesión por disolver cualquier vestigio que significara una alianza al Partido Liberal. Desde sus inicios como diplomático en Alemania, las ideas afines al nazismo alemán en su modelo pertinente de condensar, a como diera lugar tales preceptos, brindaron una elocuente manera de unificar el concepto de historia global con necesidades locales. A su regreso, promovió una serie de estrategias para que se afianzara el posicionamiento del conservadurismo beligerante y acérrimo, principalmente durante el gobierno de Ospina Pérez. La propuesta del basilisco fue una de ellas. Consistía en una campaña contumaz del desprestigio hacia el liberalismo y su aparente afinidad al comunismo. Ante esta premisa se unieron también los múltiples embates a los integrantes directos del Partido Liberal. Tras el Bogotazo, un triunfo inminente de los liberales se avecinaba, debido a la figura martirizada de Jorge Eliezer Gaitán. Por tanto, había que tomar las medidas cautelares precisas, y el uso indiscriminado de una fuerza bestial de desapariciones multitudinarias, persecuciones y amenazas fueron el estandarte del gobierno en vísperas de las elecciones en el año 49. El liberal era eliminado a toda costa. Los chulavitas y posteriormente miembros activos de los Cóndores en Tuluá, encabezados por el reputado León María Lozano, fueron los verdaderos ejemplos de una práctica consolidada por el falangismo español y una fidelidad desbordante del nazismo alemán en sus tiempos remotos de diplomático foráneo del candidato Gómez. Entre los ejemplos más directos podemos evidenciar el caso más atroz, como lo fue el destierro obligatorio e inmediato de los máximos representantes nombrados del liberalismo: Darío Echandía, Plinio Mendoza Neira y Jorge Salamea. En esto cabe incluir también el asesinato del hermano de Echandía de nombre Vicente, sumado a la gran cantidad de campesinos y habitantes del común que profesaban su lealtad al liberalismo. La época de la violencia desató un escandaloso ascenso de Laureano Gómez a partir del año 1950, en la que, al mismo tiempo, hubo diferentes contrariedades por parte del mandatario. Una de ellas consistió en una inicial desaprobación al estilo del gobierno de Estados Unidos, cuya aseveración inicial continua la refería a las prácticas judías. Sin embargo, en el noviciado de la Guerra Fría, dicha aseveración la modificó por un deseo de apoyo a los norteamericanos. Tan así fue su transformación arbitraria que brindó su apoyo irrestricto a la guerra del Corea, apoyada tanto por los soldados de las Naciones Unidas de Norteamérica, que iban en contraposición con el gobierno comunista chino, en un territorio donde muchos colombianos ofrendaron sus vidas para decaer en otra masacre. La inesperada enfermedad obliga al mandatario a retirarse y asumir el cargo Urdaneta Arbeláez, que emancipó de la mejor manera y cuanto pudo la expansión planteada desde un inicio de muertes, desapariciones y expropiaciones de tierras en sectores agrícolas, acrecentando una tensión de masacres y huestes perdurables de intriga. De acuerdo a la reforma constitucional cimentada por Gómez, Rafael Urdaneta Arbeláez trató de organizar aquellas contradicciones dictadas en contra de su gobierno que coincidían rotundamente con las incertidumbres y crisis de gobierno permeado en las esferas del cuerpo político del conservatismo colombiano. La violencia en los campos fue desatada tanto por la fuerza pública como por los insurrectos o guerrilleros. Entre los acontecimientos más destacados se debió a la masacre propagada en el Tolima el 6 de septiembre del año 1952 por causa de miembros de la justicia pública y guerrillera. Durante esta época aligerada se abrió paso al ascenso de Rojas Pinilla, dejando atrás un paréntesis complejo y oscuro, seguida de una nueva arbitrariedad y tensión política. Entre otros aportes y más significativos, la tenemos a la educación y a la contribución que se tuvo
principalmente en el ámbito nocturno, promovida inicialmente en la sección bachillerato y posteriormente en el grado universitario, siendo una de las instituciones promotoras de la facultad de formar líderes en el ámbito profesional. La Universidad Gran Colombia, fundada por el ilustre Julio César García, se consolida en el año 1950 y da inicio formal a su proceso a partir del 51, manteniendo de esta forma varias décadas de formación intelectual y académica acorde con el modelo sociocrítico hasta nuestros días. Dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Un periodo claramente conservador en el que la violencia se reactiva justo cuando está en el poder el expresidente Mariano Ospina Pérez, relevado por Laureano Gómez luego de sufrir una grave falla de salud. En ese momento se utilizan armas de diferente índole, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y la policía, que funcionaban entonces como un instrumento para golpear al pueblo. Este momento queda grabado en la historia de Colombia, al ser un país gobernado por 3 presidentes, el elegido por democracia, el que lo tendría que reemplazar y el que decidió tomar el mando, ya que Urdaneta, por la mencionada situación crítica del país, no acepta el poder, por lo que Rojas Pinilla sube al mandato el 13 de junio de 1953, asumiendo así las problemáticas como las protestas del liberalismo, la crisis de gobierno y el golpe de Estado. Pero ¿quién era el general Rojas Pinilla? Él nació en Tunja el 12 de marzo de 1900, ingresó a la escuela militar y en 1920 ascendió como subteniente de artillería. Se graduó como ingeniero civil y asumió la presidencia de Colombia en 1953 hasta 1957. Paz, justicia y libertad fue el lema con el que inició su periodo de dictadura. Ofrecía amnistía a los grupos armados que terminaban la guerra a cambio de las garantías. Por esto, miles de guerrilleros se entregaban en aquel momento, por lo que se decía que durante su mandato se daba inicio a la pacificación. Además de esto, los buenos precios del café en el mercado internacional. Se desarrollaron además en sus gobiernos obras tales como el Hospital Militar, el Ferrocarril de la Magdalena, el Aeropuerto El Dorado y la Televisora Nacional. Además de esto, sacaba adelante propuestas que favorecían a los grupos de bajos recursos económicos, la congelación de arriendos, los créditos por el Banco Popular, la creación de institutos como el Instituto Nacional de Abastecimiento y la Secretaría Nacional de Asistencia Social, aunque también perdió el apoyo de sectores económicos y estableció altos impuestos a la venta externa del café. Los partidos políticos temían la permanencia del dictador en el poder, luego de que él generara una nueva asociación obrera y el apoyo a los estratos medios y el sector agrícola, lo que él hizo como búsqueda de apoyo de estas personas a su mandato. De todas maneras, durante esta época sucedieron hechos que generaron una inseguridad en cuanto a su manera de liderar, ya que empiezan a decaer los precios del café y con esto una significativa crisis económica. En una recordada tragedia, los soldados disparaban contra estudiantes por generar respeto a la disposición. Además de esto, se prohíben todos los medios de comunicación, en aquella época los periódicos, como privación al derecho de prensa. En 1957 proclamó su periodo de reelección hasta 1962, por lo que dichas preocupaciones de los partidos políticos conllevan a que él sea obligado a abandonar su cargo, dejando al mando a una junta militar conformada por Gabriel Paredes, Deogracias Fonseca, Luis Ordóñez, Rubén Piedrahíta y Rafael Navas Pardo, quienes estuvieron a cargo hasta 1958, donde se estableció el sistema democrático a través del Frente Nacional. Su mandato es considerado por muchos un ejemplo en cuanto a diferentes puntos beneficiosos de apoyo a su pueblo, pero asimismo un alto costo al imponer una total dictadura. La Guerra Fría en Colombia. Se presenta un enfrentamiento entre potencias y bloque de poder, lo cual se traslada al interior de los países. Hizo del conflicto un problema de relaciones al interior de cada uno, siendo la Guerra Fría una guerra internacional de ideas, que asume como escenario el interior de cada estado. Su periodo se hace igualmente particular y toma como fundamentos los conflictos entre las diferentes fuerzas que luchan internamente por el poder. El hecho que marcó el comienzo de la Guerra Fría en Colombia y en América Latina fue en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos venía promoviendo la necesidad de crear esquemas de defensa del hemisferio frente a un posible enemigo externo. Los hechos del 9 de abril, en plena reunión de la 9ª Conferencia Panamericana, significaron para el presidente Truman y para su secretario de Estado, George Marshall, presente en la conferencia en Bogotá,
una oportunidad y excelente demostración de que el comunismo soviético tenía pretensiones expansionistas en este hemisferio. Los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, habían propuesto con la conferencia que se analizara el tema de la subversión y el comunismo en el continente. Esta propuesta no tuvo acogida por parte de los representantes de varios países y por ende no formó parte de la agenda final acordada. Pero este clima internacional, en donde muchos países se negaban a aceptar ciegamente las recomendaciones de los Estados Unidos, cambió luego del 9 de abril del asesinato de Gaitán. El hecho fue aprovechado inmediatamente por la potencia capitalista para confirmar y difundir la idea de que América Latina comenzaba a ser objeto del expansionismo comunista soviético. Ante estas evidencias, las posiciones adversas de algunos países cambian y empieza a consolidar una unidad hemisférica alrededor de las imposiciones políticas emanadas desde el país del norte. Si bien los objetivos de integración que se venían adelantando en el continente no eran homogéneos, en el sentido que convocaron la voluntad de todos los gobiernos, como se mencionó anteriormente, los hechos de Bogotá sí se convirtieron en su acelerador. La firma de la Ley de Seguridad Mutua en 1951 y el Pacto de Ayuda Militar, MAP, en 1952, como desarrollo del Tratado de Asistencia Recíproca de 1947. Esto es ejemplo que refleja la incursión de los Estados Unidos en el direccionamiento de la política colombiana. Uno de los aspectos abordados fue la destinación de recursos para fortalecer los ejércitos latinoamericanos y para la preparación de los hombres que se encargarían de dar los golpes militares y establecer las dictaduras en buena parte del continente, en particular en aquellos países donde se insinuaban procesos revolucionarios o luchas populares, como Bolivia, Cuba, Guatemala, Argentina y Venezuela. Con estas medidas se pretendió fortalecer la seguridad del continente, mientras contradictoriamente Estados Unidos se presentaba como defensor de la democracia y de las libertades. Aparte del asesinato de Gaitán, tuvo lugar para la formación de las primeras guerrillas, comunistas como liberales. Una de las primeras guerrillas fue organizada por Rafael Rangel en San Vicente de Chucurí, Fuerza de Resistencia Civil. Las guerrillas del Llano, formado por Eduardo Franco, y las que conforman parte del departamento del Tolima, con influencia del Partido Comunista. Se puede afirmar que esta fue una fase donde los políticos y los lenguajes orientados de los Estados Unidos se adoptaron fácilmente. Colombia jugó un gran papel importante en el proceso a través de la presidencia de Alberto Lleras, primer mandatario del Frente Nacional de 1958 a 1962.
Finalmente, es necesario para una mejor comprensión del pasado no perder de vista la Guerra Fría. Fue una esencia, una guerra por la conquista de las mentes, una guerra que se desarrolló a través de instrumentos de la guerra psicológica y que contó en Colombia con el apoyo de los líderes del gobierno que asumieron el control del Estado, el ejercicio del poder, lo que se traduce es que ésta hizo presencia en forma abierta o encubierta y que son esas raíces las que han influido en los procesos, las que hay que desentrañar para comprender mejor la historia nacional.